Bueno, va a ser una clase, calculo yo, de 1 hora, si la hacemos rápido y si no hay tantas dudas, quizás menos. Eh, pero yo calculo más o menos eso. Voy a hacer un poco de zoom, como para que ustedes también lo puedan ver mejor. Avisen si ven todos bien. Bien. Bueno, vamos a partir esta clase en dos. Primero vamos a ver de cómo analizar una campaña, de cómo analizarlo más bien a grandes rasgos, y en una segunda parte a optimizarlo más referido a lo que serían las métricas y lo que podemos llegar a ver a nivel administrador de anuncios. Tengan en cuenta, y yo creo que esto se puede interpretar se puede traspolar, digamos, para cualquier parte de este área, de este rubro, que lo que nosotros hacemos acá no es simplemente hacer anuncios, no es simplemente utilizar imágenes y videos, poner plata y pautar. Hay una gran parte del análisis y de la estrategia que nos implica a nosotros que tengamos capacidades y criterios de marketing, comerciales, estrategias más allá de lo que puede llegar a resultar a través de la plataforma. En esto vamos a ver el tema de los embudos de venta, en esto vamos a ver lo que llama o no la atención dentro de un anuncio. Entonces, todas esas cositas que por ahí están fuera del administrador de anuncios son muy importantes, no solo para que tenga buenos resultados, sino también para entender qué es lo que pasó y cómo mejorarlo. Entonces, vamos a ir con la parte número 1, que es acerca del análisis. Vamos a hacer una cosa antes de pasar. Me gustaría que prendan micrófonos y que me vayan diciendo, según ustedes, ¿qué motivos podríamos llegar a encontrar por los cuales un anuncio no funciona? Hagamos como tipo una lluvia de ideas, a ver qué se les ocurre. Por el público. Público, Creativo. ¿esto lo Copy. ven? Perdón, esto yo estoy abriendo mi blog de notas. ¿Lo ven? Sí, No. O sea, solo veo el Word, ¿no? está en blanco. Ah, no. Ah, bien, Cartón. bien, bien. No está viendo el blog de notas, Leo, ¿no? No, 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 de No. una. ¿Cómo hacía? Bueno, listo. Porque acá tengo en mi blog de notas algunos temas de los que vamos a hablar. Quiero ver si de los que dicen ustedes hay algo que yo me salte. Y lo anoto y lo hablamos. Vale, dijiste públicos, ¿qué más? Bajo presupuesto puede ser. Públicos, el creativo, Ujú. La audiencia. Perdón, dijiste público, las ubicaciones. Y analizar si quizás Facebook, Instagram, qué plataforma se lleva el más, formato presupuesto también como, puede ser. O sea, el formato me refiero a que el estilo del anuncio, video, carrusel o imagen. claro, Bien. la Ujú. variedad que tenga esa campaña. El copy. Bien. ¿Algo Eh, más? ¿Se les ocurre? Bueno, vamos a ver que en realidad hay varias cosas más a tener en cuenta que muchas veces son las que no nos enseñan. Y esas son las partes, las que nos mencionaron ustedes, son justamente las partes que están relacionadas al marketing. Entonces, yo estuve desglosando por ahí algunos motivos de los cuales no podría ser que no funcionen los anuncios y los categoricé dentro de esto, ¿no? De estas 5 etapas, 5 puntos. A, problemas con el creativo. Dentro del creativo podemos hablar de formatos. Perdón, vamos a hablarlo directamente desde lo que vemos, desde lo que el cliente ve, desde lo que la audiencia ve. O sea, ahí vemos la imagen o el video o el copy. Bien, lo voy a ir anotando acá. Copy, imagen o video. Problema número 2, demanda. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos tipos de problemas relacionados a la demanda. Por un lado, la oferta. Si la oferta no llama la atención, no es atractiva para el público, por muy bueno que sea el anuncio, por muy buena que sea la página web, no lo van a comprar. O sea, pónganse desde el lugar del cliente. Si no es una oferta atractiva para ustedes, no la compran. Problema de demanda número 2, que estamos hablando a un público incorrecto, que ese público no necesita lo que nosotros estamos ofreciendo. Quizá otra persona, otro público sí. Entonces es un problema de público, como ustedes estaban diciendo. Número 4, problemas operativos en la venta. Puede ser que la página web, por ejemplo, no esté funcionando, puede ser que la speech de venta a través de los mensajes no estén siendo los correctos y por eso no se vende, pero fíjense que termina siendo no al 100%, pero sí un problema de marketing, por lo menos desde el lado pues, desde el punto de vista de la speech de venta. Y por último, problemas de la configuración de campañas. Y ahí sí podemos empezar a hablar de las ubicaciones, de la forma en que distribuimos el presupuesto, como decía Leo, y todo lo que vamos haciendo a nivel configuración. Entonces, ¿cómo detectamos de cuál de todos estos problemas
viene el hecho de que no nos esté dando resultados una campaña y cómo lo solucionamos. Primero, antes de pasar, ¿se les ocurre algún otro problema que no podría encasillarse en esto, digamos? Ok, seguimos entonces. ¿Cuál es la idea? Yo hice un cuadrito en donde tenemos estos 5 problemas, una columna sobre cómo detectar si viene desde este problema y cómo solucionaríamos si justamente el problema es ese por el cual no nos da resultados. Ahora, también lo que hice fue ordenarlos en importancia, en lo que nosotros deberíamos ir revisando antes de pasar a lo siguiente. Es decir, lo primero que tenemos que analizar es si la oferta es atractiva. No está bueno que empecemos pensando que si no funcionó el anuncio es por un problema de configuración de campaña. Al contrario, empezamos viendo siempre si la oferta es atractiva. Si la oferta es atractiva, pasamos a ver los creativos. Si los creativos funcionan bien, pensamos en si la demanda, si estamos enviando los anuncios al público correcto y si los públicos son los correctos, qué onda con la operativa de la venta, si la página web anda bien y qué onda con la fuerza de ventas en sí. Y por último, el tema de la configuración de las campañas. Ese para mí es el orden con el cual nosotros nos tendremos que basar. ¿Y por qué pongo la configuración de la campaña al final? Porque pienso que al día de hoy el algoritmo de Facebook, de Instagram, de anuncios, es tan inteligente que el tema de la configuración ya hoy no toma tantísima importancia, porque realmente es como que cuanto más libertad le das, ya está. Es lo que quieren ellos. Entonces, creo que pasa mucho más por una cuestión de marketing, una cuestión de oferta, de demanda, de cómo llamamos la atención con los creativos, que de otra cosa. Entonces, veamos cómo detectamos si realmente se encasilla en alguno de estos problemas. Problema número 1. El tema de que la oferta no sea atractiva. ¿Cómo lo detectamos? Yo creo que acá lo más lógico sería empezar a encuestar, o sea, ir directamente con el consumidor o el público objetivo y preguntarle, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Te parece atractivo? ¿Lo comprarías? Algunas preguntas que yo puse acá, que están buenas, incluso podremos a nuestros clientes, en el caso de que en algún momento no tengamos ventas, mandarle esta encuesta a sus clientes o por Instagram o por como nos sea más cómodo. Una pregunta es, ¿qué te impide probar nuestro producto al día de hoy? ¿Qué faltaría para que te decidieras a comprar en nuestro negocio? Y acá es, o sea, en nuestro negocio y no en otro. La idea es posicionarse desde el punto de vista del cliente, o sea, ¿existe alguna alternativa mejor a la que ofrecemos? Con Vale nos sucedió que tuvimos un cliente que estaba bueno el producto, o sea, vendía smartwatch, vendía auriculares, o sea, no era un producto que lo fabricaba él, claramente, pero en sí son muy demandados. Se venden como locos, por redes sociales se venden muy bien, es un producto que se vende. ¿Qué pasó? No vendimos. Estuvo muy dura la venta, no sabíamos por qué, se generaban costos súper altos, costos más altos que el precio del producto, entonces no nos servía para nada. Después de ver qué onda con los creativos, después de ver qué onda con la configuración de las campañas, no sabíamos de dónde venía el problema porque teníamos buen CTR y toda la movida, todo lo que veíamos a nivel configuración, estaba bien. Ahora, después yo me fijé que en Mercado Libre estaban los productos a mitad de precio. Entonces vos decís ahí, che, podríamos haber evitado todo esto si me hubiera fijado quizás en la oferta, si me hubiera parado desde el punto de vista del cliente. Ok, todas estas preguntas, para mí esto es lo más importante. Si no tenemos una buena oferta, no de nada sirve el resto de las cosas que hagamos. ¿Cómo lo solucionamos? Preguntarse qué significa valor para la persona, qué es lo que más valora del producto que ofrecemos y cuáles también son las objeciones más típicas, porque puede ser que la oferta esté buena, pero la objeción que tiene ante la compra sea muy fuerte y por eso terminan por no comprar. En base a eso, yo siempre sugiero aumentar el valor percibido antes de que pensemos en bajar el precio, porque esa suele ser la solución fácil, bajemos el precio, o por lo menos la solución fácil en Argentina. El problema de esa solución fácil es que no es escalable, o sea, yo puedo bajar el precio y empezar a tener ventas, sí, ahora, ¿cómo subís el precio después sin reducir, eh, sin que eso impacte en el nivel de ventas que estás teniendo? Es imposible. Si vos subís el precio, después vas a vender menos, porque la gente ya te posicionó como una marca de bajo precio. Las personas que te compraron antes por bajo precio no te van a comprar antes, después quizás por alto precio. Entonces, ¿cómo se puede hacer para aumentar el valor percibido? ¿Qué puse acá? Con cuestiones psicológicas puede llegar a ser, por ejemplo, relacionando el producto con el estatus, el sentido de oportunidad, anclar precios, todo ese tipo de cuestiones y gatillos mentales
pueden ayudar mucho a que la persona sienta un sentido de oportunidad ante lo que ofrecemos. O también podemos hacerlo un producto aumentado por ahí, ofreciendo cosas nuevas, novedades, tratando de ayudar con necesidades alternativas al cliente, y todo eso está bueno para solucionar este problema que para mí es el más grande y el más importante. Nosotros casi siempre tomamos clientes, o la idea sería esa, que este problema no existe, ¿bien? O sea, bajo la filosofía en la cual nosotros vamos a estar tomando clientes para la agencia, esto lo vamos a estar analizando para que no entremos con este problema, porque es un problema de base, es un problema de raíz que debería estar resuelto por el cliente. Bueno, problema número 2, los creativos no funcionan. ¿Cómo lo detectamos? El CTR suele ser bajo, hay poco alcance comparado con otras campañas de características similares. Por ejemplo, si yo tengo una campaña igual de conversiones, mismo público, todo, pero lo único que cambié fueron los creativos y hay poco alcance y es la plataforma que me está tirando abajo, no lo está mostrando tanto. Seguramente los costos son más caros, acá lo puse. Pocas visitas a la web o mensajes, los costos son más caros de lo habitual. Y cuidado porque si cambio el público, esto es lo que yo les quería decir, si hay una doble variable, puede ser, no podemos asegurarnos de que realmente sea el creativo que no funciona, si al mismo tiempo lo que cambió fue el público. Todo esto es una cuestión de qué variables tenemos a analizar y tratar de controlarlas lo máximo posible para justamente que la conclusión sea, che, no, el problema es el creativo o el problema es el público. ¿Cómo solucionamos el tema de los creativos? Podemos probar, para mí esto es lo más importante, probar nuevos ángulos publicitarios. Quizás lo que nosotros estamos hablando hoy no llama la atención y es algo que a la gente no le atrae. Podemos hablar de otro tema relacionado al mismo producto y ahí empieza a llamar más la atención. Por ejemplo, de estar hablando de fotoproducto, de mostrar un fotoproducto, digamos, podemos empezar a mostrar algo más relacionado con lo que sería la emoción que genera ese producto. Eso sería cambiar de ángulo publicitario. Mostrar otra faceta de lo que nosotros queremos vender. También podemos probar nuevos formatos, optimizar la calidad, buscar formas de llamar la atención y pensar fuera de la caja. Muy importante. Cuando nosotros, a ver, esto ya lo saben, pero cuando una persona se da cuenta que lo que está viendo es un anuncio, lo suele saltear. Entonces hay que ir viendo cuáles son las técnicas que nosotros aplicamos para que los anuncios que creamos no parezcan anuncios y llamen más la atención, que sean más tirando a orgánico y que eso, bueno, permita que la gente se quede viendo la mayor cantidad del video. Problema número 3. Si no son los creativos los problemas, el problema y no es la oferta, para mí deberíamos analizar el público. Si ya descartamos que no es ninguno de los problemas anteriores y aún así el CTR es bajo, es muy probable que el problema sea el público. Bien, porque si esto está piola, o sea, el ángulo sabemos que funciona, la oferta tiene buenos resultados, o sea, tiene buena demanda, es un problema del público que le estamos mostrando algo a alguien que no le interesa lo que le ofrecemos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, probar intereses alternativos, y cuando hablo de alternativos significa por ahí buscar no tan directo al producto, sino que intentemos probar otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vendemos zapatillas deportivas, probar los intereses de yoga, vida saludable, que quizás están relacionados, pero no es el interés zapatillas, ¿se entiende? Y puede ser también abrir el público, trabajar como más ampliamente hablando, no encasillarnos tanto y trabajar la segmentación a nivel de anuncio, que es lo que les venía diciendo a algunos de ustedes hace poco, de esto de estar trabajando, y que es el video que les mandé ayer, si no me equivoco, que hablaba mucho sobre, che, en los 3 primeros segundos, si llamamos la atención con nuestro producto, el algoritmo se va a ir dando cuenta de quiénes son las personas que se interesan por lo que ofrecemos y le va a empezar a mostrar esos anuncios a personas similares, por una cuestión de algoritmo. Entonces, segmentar a nivel de anuncio puede ser también una alternativa a la solución. Número 4, problema número 4, la operativa en la venta. Puede llegar a ser que la web no funciona o funciona lenta. Lo que podemos, el síntoma habitual suele ser que tenemos muchos clics en el enlace, en la métrica, pero hay pocas visitas a la página. Esto nos indica que las personas están en el anuncio, le dan clic en el enlace, le dan clic en el botón, pero no terminan de cargar la experiencia de la compra. ¿Por qué? Muy probablemente porque cargue lenta la página. Si la página web, cuanto más lenta carga la página, hay una estadística de Google que es a uso la cantidad de gente que se empieza a ir. Si no me equivoco, cada un segundo más lenta se iba el 25-30% de las personas. Y estoy mintiendo porque creo que es mucho más ese número. Entonces,
Es muy importante tener la página web que sea rápida y lo podemos detectar mediante esto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Puede ser que hayan visitas en la página, pero luego la gente no agrega productos al carrito. Eso también, o sea, eso implica revisar la funcionalidad de la web, que nos pongamos, acá está como la solución, ponernos en la posición del cliente e ir paso a paso eh, agregando productos al carrito, viendo si se agregan correctamente. Es lo que nos pasó con Velo hace poco, nada, un par de días, que encontramos que a uno de nuestros clientes no le funciona bien la web. Que vos entras, se carga muy lento y cuando querés agregar un producto al carrito, o no se carga o se carga después de un minuto. No, no puede pasar eso. Y punto número 2, la operativa de la venta puede llegar a hablar cuando nosotros creamos campañas de mensajes. Puede ser que no estén dando un buen speech, o sea, que las personas que responden no sepan vender al 100%. ¿Cuál es la solución a eso? Yo en este momento tengo un cliente que le hacemos campañas de mensajes y lo que hicimos fue armar un embudo de mensajes. ¿Qué quiere decir? Que pensamos cuáles son las respuestas o las preguntas típicas que tiene una persona ante lo que vendemos y vamos creando las distintas respuestas que les podríamos dar y hacia dónde los llevamos. Entonces, lo que hicimos fue crear como categorías o pasos, más bien, más que categorías son pasos, por donde la gente va preguntando hasta llegar a comprar. Hicimos un embudo, básicamente, un funnel. Entonces vamos viendo cuántas personas van pasando de paso a paso hasta llegar a comprar. Y si hay un punto, por ejemplo, de cuando nosotros nos pregunta el precio y nosotros le decimos el precio y nos deja de responder, ahí tenemos un hueco. O sea, si ahí hay una gran cantidad de personas que nos dejaron de responder, ahí hay un problema a solucionar. Che, ¿cómo le respondemos el precio sin que se nos vaya? Bueno, ahí está. Es como armar, no sé si se entiende esto, confírmenme, pero la idea es esa, armar un embudo, ver el paso a paso de los mensajes y detectar también en dónde deja de responder la gente en mayor cantidad. ¿Bien? Bueno, Perdón, ahí no termino de entender, o sea, por ejemplo, los clientes que tengan, no sé, cuando teníamos en su momento Meluna o Imar que digamos cierran la venta, perdón, cierran eh, la venta por mensaje. O sea, la idea es que ellos nos muestren cómo hacen ese proceso para nosotros poder ayudarlos. yo les voy contando, digamos, cuál es la mejor forma de detectar el problema y cómo solucionarlo. Que de ahí nosotros esto lo llevemos a la práctica va a depender también mucho del cliente y de qué es lo que le hayamos vendido. Bien. Eh, no sé si yo en esta clase mi intención no es decirles cómo llevar a cabo todos los clientes, sino enseñarles cuáles son los problemas y cómo se podrían solucionar. Esto de última, si no se lo vendimos al cliente, no se lo ofrecimos, lo que podemos hacer es sugerírselo, decirle, ok, lo que pueden hacer para mejorar la venta es crear un funnel, fíjense cuáles son los pasos hasta llegar a comprar con las respuestas que ustedes tienen y vean, hagan una estadística de cuántas personas llegan hasta el final o en qué puntos dejan de responder como sugerencia y si, bueno, si dependiendo del caso lo podremos llegar a hacer nosotros. Ok, sería como algo extra. Y Ujú. como sugerencias que les hacemos, porque para mí los clientes que venden por mensajes es re importante esto, porque quizás nosotros, no sé, vemos que hay un montón de mensajes, buen costo y demás, pero después quizás el cliente te dice, no, la verdad que la tasa de cierre sigue siendo baja, pero como nosotros también identificar dónde está el problema si no sabemos no sé cuánto tardan en responder, cómo son el tipo de respuestas y todas las demás variantes. Exactamente. O sea, nosotros, les voy a volver a repetir, nosotros como anunciantes, para mí tenemos una de las mayores responsabilidades porque no se trata simplemente, o yo aprendí por lo menos, que un buen servicio de anuncios no se basa simplemente en pautar, en poner las fotos y pagar, sino que el trabajo más fino y el más valioso termina siendo el análisis que nosotros hacemos y la ayuda de marketing extra a los anuncios, porque en definitiva con lo que hacemos con los anuncios es amplificar lo que ellos ya son. Es decir, aumentamos el tráfico, aumentamos el alcance, llegamos a más personas, pero si no cambiamos lo que ellos son o lo que ellos ofrecen, por más que lleguemos a mucha gente, no vamos a vender. Bien, y el punto número 5 es la configuración de las campañas. Ahora sí, ¿cuál es el síntoma más típico que no haya alcance? Bien, o que haya un problema de que no se están entregando tanto los anuncios. Para mí, salvo que ustedes me pueden decir otra cosa, que pueden aportar otra forma de detectar que es un problema de configuración, que no haya alcance es el problema mayor.
¿Por qué? Porque si tenemos alcance y no hay ventas, para mí puede llegar a ser un problema del resto. Es una cuestión lógica. Que no llaman la atención los creativos, que los llaman de manera incorrecta, es algo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se soluciona? Bueno, podemos ampliar el público, cambiar el presupuesto, la distribución o la puja, probar otros objetivos también, probar otras optimizaciones de conversión, quizás no empezar con compras, sino con agregados al carrito. Bueno, eso es experiencia de cada uno y verá cada uno cómo lo va probando. No vamos a ir en detalle porque no podemos parar, pero creo que estas son algunas de las soluciones. Básicamente cambios en configuración. Pero siempre, 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 no se olviden de controlar las variables. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy digo no tengo alcance, ok, voy a probar a ampliar el público, realicen solo ese cambio para probar si era el público el problema. No cambien el público, aumentan el presupuesto y la distribución de puja y cambien los objetivos todo en la misma campaña, porque en definitiva después no terminan sabiendo qué fue lo que no resultó. Traten de buscar cuál era la causa, como por ahí a ojo o a criterio de ustedes, cuál era la causa más probable y empiecen por esa. Bien, ¿hasta ahí bien? ¿Cómo lo ven esto? Bien, bien. Bueno, esta me parece una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque va un poquito más allá de las métricas. Ahora vamos a ver el tema de las métricas. Pero si no entendemos esto, las métricas después no sirven de nada, no vamos a saber qué hacer con ellas. Así que vayamos a ese tema. Pasa parte número 2, optimización de anuncios. Ahora, tienen que entender ustedes que cuando estamos analizando todas las métricas dentro del administrador de anuncios, existen dos tipos de métricas. Las métricas primarias y las métricas secundarias. Las que tenemos que empezar revisando para entender si esto va bien o mal son las métricas primarias, que son las que estamos viendo acá. Importe gastado, resultados, costo por resultado, ROAS y valor de conversión, o sea, la facturación. ¿Por qué es importante? Porque a mí realmente no me interesa si un clic está siendo caro, si el CTR es alto o bajo, si en realidad me está vendiendo la campaña. Si el CTR está por el piso, pero yo estoy teniendo muy buena rentabilidad y a mi cliente le sirve, no me importa, que el CTR haga lo que quiera, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que primero revisamos son las métricas primarias. Estas métricas de acá. Si tienen dudas, estas son fáciles, digamos. Si tienen alguna dudas sobre alguna de ellas, me avisan y me detengo. Pero está más que claro. A ver, el tema del ROAS, acuérdense que va a depender mucho de la calculadora de presupuesto. Un ROAS, yo acá, por ejemplo, les puedo mostrar estos ROAS y ustedes dicen, che, no estás vendiendo nada. Y les puedo asegurar que estas son campañas súper rentables, aunque no lo crean. Bien, bajamos. Vamos ahora con las métricas secundarias. Ahora sí, pasamos como más en detalle. Si nosotros vimos, primero, entendimos que no estamos teniendo buenos resultados, supongamos que tenemos esa posibilidad, porque existe la posibilidad muchas veces de que no tengamos buenos resultados con las métricas primarias, ahí recién pasamos a las métricas secundarias para entender en detalle qué está pasando, para por ahí sí empezar a encontrar la causa, luego de haber hecho el análisis anterior que les mencioné sobre la oferta, sobre la demanda y todo eso. Métricas secundarias. Análisis de alcance, impresiones y frecuencia. Acá no sé si hay un orden, creo que no sé si hay una jerarquía de qué es lo más importante, pero sí está bueno que lo vayan analizando prácticamente a todas. Primero, análisis de alcance, impresiones y frecuencia. La idea es tener un buen alcance, obviamente, o sea, ir comparando con el resto de las campañas similares que hayan hecho. Si tienen una campaña de tráfico y una campaña de conversiones, obviamente no puede ser comparable porque va a tener mucho mayor alcance la de tráfico que la de conversiones. Ahí tengan cuidado. No comparen dos campañas con distintos objetivos. Impresiones, me da igual, pero el tema importante acá es la frecuencia. Tener cuidado de que no se saturen, de que si los costos por ahí están muy altos y se satura, hay una frecuencia muy alta, bueno, vamos a tener que renovar creativos o ampliar público o a ver qué hacemos o llenar de datos ese embudo para que baje la frecuencia y porque seguramente eso también trae bajos resultados. ¿Cuál es la frecuencia para mí óptima? En tráfico frío, máximo de 3, si estamos excluyendo bien los públicos, es decir, si yo pongo un tráfico de intereses, un público de intereses, pero no excluyo a personas que hayan visitado el perfil, personas que hayan visitado la web y todo eso, que les menciono que tienen que excluir, acuérdense que esta frecuencia va a aumentar mucho más rápido. Si nosotros, por el contrario, excluimos a todos esos públicos,
no hay forma, no hay manera que lleguen a 3, para que lo sepan. Después, tráfico templado máximo de 6, más o menos, tráfico caliente máximo de 8. Sin embargo, esta frecuencia puede ser baja o no, puede no llegar a importarme si los resultados, repito, están siendo buenos. O sea, si yo vengo vendiendo, por más que yo tenga una frecuencia de 8, no la toquemos a la campaña. ¿Bien? No porque se estén saturando o la gente lo esté viendo mucho, sin haber visto que hayan bajado los resultados, lo cambiemos. No hagamos eso, digamos. Número 2, análisis del embudo. ¿Qué es lo que suelo hacer yo acá? Yo tengo siempre las columnas ordenadas de esta manera. Ay, qué moquero, tendría que haber traído algo acá. A ver, vamos a hacerlo así. Voy a traer esto acá. Yo siempre ordeno las columnas de esta manera. ¿Por qué? Porque yo de esta forma puedo ver cómo van pasando las personas a través del embudo. Personas que visitaron la página, personas que agregaron productos al carrito, que iniciaron pagos y luego terminaron por comprar. Fíjense que tenemos 145 visitas, 32 personas agregaron productos al carrito, solamente 2 iniciaron pagos y 1 compraron. ¿Eso qué nos dice? Bueno, podemos ir viendo el porcentaje de personas que va pasando a través de las etapas. La tasa de porcentaje de cierre óptimo de un e-commerce está más o menos en un 1%. Bien, acá esta columna es una columna con una métrica personalizada, que básicamente es esto: compras dividido visitas en la página de destino. Significa cuántas personas que visitan terminan comprando. Entonces, en un e-commerce, un 1% está bien. Si es mayor, mucho mejor, pero si está por abajo de eso, habría que ver qué pasa. Lo ideal es que como mínimo tengamos eso. Por otro lado, 10% de las visitas, es decir, de las personas que visitaron la web, tendrían que estar agregando productos al carrito como mínimo, o sea, como mínimo 10%. Entonces, si yo tengo acá 14 personas, que sería el 10% de esto, está bien. Acá tengo, si no me equivoco, sería el 20%, porque es el doble de 15. Bien, o sea que está bien, para que lo vayan teniendo por ahí algunos números en cuenta. Y básicamente eso, o sea, ir viendo que en algunos momentos nosotros con Vale tenemos un cliente que como es indumentaria, es un producto muy agregable al carrito, incluso tenemos más artículos agregados al carrito que visitas a la página de destino, no sé si te diste cuenta, Vale. Y eso está bien, sí, porque la gente por ahí tenemos una visita y esa misma persona agregó 3 productos al carrito. Entonces, ¿es normal? Sí. Por eso también es cuestión de entender el comportamiento de compra del consumidor, qué hace adentro del e-commerce. Paso número 3, análisis de costos. ¿Qué está pasando a nivel costos? O sea, ¿está siendo caro entregar el anuncio? El CPM es el costo por 1000 impresiones. Básicamente es una métrica de qué tan caro o económico está saliendo entregar los anuncios. Costo por visita a la página, muy importante, porque si yo sé cuál es la tasa de cierre de la página web y sé cuánto me está saliendo una visita, es regla de 3. O sea, si yo tengo un 1% de cierre, ¿qué necesito? 100 visitas, porque de cada 100 visitas me compra uno. Ok, ¿cuánto cuesta una visita? 10 pesos. Ok, 100 por 10, 1000. Yo ya sé que 1000 es mi CPA, perdón, mi costo por adquisición. ¿Se entiende bien cómo pude predecir el costo de adquisición? Simplemente sabiendo el costo por visita y la tasa de cierre de la web. Es mucha estadística, pero son pequeños datos que a ustedes los van a hacer mejores analistas, digamos. CPC, el costo por clic, parecido al costo por visita a la página, no es lo mismo. El clic puede ser cualquier tipo de clic en el anuncio. Puede ser que le dieron like, que entraron a nuestro perfil o cualquier tipo de clic. Métrica de la velocidad de la web, también muy importante, acá se los dejo. Cómo crear esa métrica personalizada son las visitas a la página de destino dividido los clics en el enlace. Van a ver que esa métrica es un porcentaje, el porcentaje de personas que visitaron la web, que hicieron clic, que terminaron de visitar la web. A partir del 80%, y lo voy a anotar acá, 75%, vamos a decir, en TF está ok. ¿Por qué en tráfico frío? Porque generalmente, si yo soy una visita frecuente o yo ya había visitado anteriormente la web,
me van a quedar las cookies en mi navegador y la página carga más rápido. Bien, entonces, si nosotros tenemos una web que carga menos del 75%, es muy probable que esté lenta en tráfico frío. Bien. Y es muy importante, acuérdense, o sea, cuanto más rápida es la web, más probabilidades de vender tenemos, porque la gente se queda. Análisis de interacción. ¿Qué tanto interaccionan con nuestro anuncio? Es muy importante saberlo, porque en base a eso también sabemos si llama la atención, si es el público adecuado. El CTR es básicamente para eso, para saber qué tanto llama la atención nuestro anuncio y cuánto cuánto se está interaccionando con él. ¿Cuál es el CTR que utilizamos? Para mí el más importante es el CTR clics en el enlace, porcentaje de clics en el enlace. Se los explico rápidamente, ahí que luego tenía algunas dudas. El CTR todos te dice cuál es la tasa de interacción con cualquier tipo de clic. Puedes tener una persona que apretó en tu perfil, en el enlace de tu perfil, digamos, una persona que te dio like, que comentó, que compartió, que abrió el video para verlo en pantalla grande, cualquier tipo de clic, que hizo clic en el enlace también, cualquiera de esos clics entra acá, en esta categoría. Entonces es mucho más general. CTR único vendría a ser por persona. Si una persona entró 2 veces o vio 2 veces el anuncio, lo va a contar una vez. Acá cuenta todas las veces que haya visto el anuncio esa persona. Y el que yo les digo que es el más importante es el porcentaje de clics en el enlace. ¿Por qué? Porque a mí me interesa en realidad saber cuántos clics le hicieron al enlace, no al anuncio en general. ¿Está bueno tener todos? Sí, nos sirve de alguna forma para saber cuánto llama la atención, cuánto interaccionan. Pero el más importante es porque también nosotros lo combinamos con todos nuestros anuncios publicitarios tienen un CTA, tienen un llamado a la acción. Si no hay clics en el enlace, quizás el llamado a la acción no está bueno, o no llama tanto la atención, no es atractivo, algo está sucediendo también con eso. Y este único es lo mismo que el CTR todo único, nada más que con clics en el enlace. ¿Se entendió eso? Avísame cualquier cosa, Lu. Sí, Bien. yo tengo una consulta y digamos, Sí. el CPC, o sea, si siguiendo esta lógica, el CPC no lo deberíamos también medir por clic en el, o sea, no todo, sino en el enlace. ¿O no? Sí, el CPC, tenés varios CPC, está bueno el clic en el enlace, que va a ser muy parecido el costo por la visita a la página de destino. Pero sí, si querés hilar fino, digamos, sí, Claro. sería lo óptimo. Bien, y por último, Gracias. ¿Qué cosa? No, que gracias. Bueno. Y por último, la reproducción de video, que me parece muy interesante, porque bueno, hoy, como ya saben, usamos muchos anuncios de video. ¿Cómo sabemos si están buenos más allá del CTR? Una muy buena métrica es la tasa de reproducción. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Saber de la cantidad de personas que alcanzamos, cuántas de todas ellas llegaron a reproducir el 95% del video. O sea, básicamente, cuántas de todas ellas llegaron a ver casi todo el video. Y lo que hago es una tasa de reproducción al 95%. Métrica personalizada es reproducciones del 95% dividido a alcance. ¿Todos saben cómo crear métricas personalizadas? Sí, me ¿Sí? suelo crear mucho que me sirve para el e-commerce, los paso, se los digo, lo del ticket promedio también. ¿Cómo, Eru? Que me suelo crear la métrica personalizada, cuando hablamos puntualmente de campañas de conversiones, la de ticket promedio. Es buenísima y no la había Así, tenido en cuenta. sí, así que eso también se las recomiendo que se la... El ticket promedio sería... Es facturación sobre cantidad de conversión, ¿no? O sea, tipo el valor de la compra sobre la cantidad de compras. Valor de compra promedio. Perfecto. Es buenísimo saberlo, porque vieron que nosotros en la calculadora del presupuesto estamos sacando esos cálculos para ver cuál es el ROAS que tenemos que tener. Esto está genial. Y es como que lo terminamos de verificar más allá de lo que nos dice el cliente. Bien. Bueno, eso. A ver, cuando se pongan más finos y se entiendan cómo crear un poco videos así que llamen mucho más la atención y que sepamos crear videos más profesionales, la idea es que un video se vea hasta el final. Y esta métrica va a ser justamente para eso, para saber cuántos llegaron al final. Bien.
Yo ahí a veces también he probado, por ejemplo, en lo de reproducción de video, que en realidad lo hago también de tasa de reproducción al 25% y lo que hago justamente es excluir a ese público, como diciendo, bueno, a este público no le interesa, entonces lo excluyo. Varias veces lo probé de esa manera y también me sirvió. ¿Para un remarketing, decís, Belu, o para buscar Sí, tráfico? sí, para un remarketing. O Lo voy a sea, anotar. lo voy tanteando, pero, o sea, como así excluimos, por ejemplo, en tráfico frío a veces a los que interactuaron con las redes y demás, como esto de cuando ya empezás a a correr anuncios con video y ya tenés una tasa de reproducción al 95%, también sacarla del 25% para así también excluís a los que no les interesa tu anuncio. Bien, y ahí te hago una duda técnica. Si yo soy una persona que vio el 95% del video, ¿no entro también dentro de este público que vio el 25%? O sea, yo vi el Para- 25, el 70, 50 y el 75, pero llegué hasta el 95 también. Cuando yo en su momento tuve la misma duda y lo hablé con un ejecutivo de Meta y me dijo que no, porque es como que el del 25% terminó, no sé, cerró el video, el anuncio a los, no sé, si el video duraba 30 segundos, a los 5 segundos o a los 10 segundos, y el que no terminó de ver completo lo vio hasta el final, como que la plataforma no toma la misma persona del 95 con el 25. Bien, está clarito. Perdón. En este caso, con, por ejemplo, el purchase 180, 90, ¿no pasaría lo mismo? No, porque una persona que te compró hace 180 días, si te volvió a comprar hace 30, se renueva. Es como que te compró hace 30 por última vez. Bien, hasta acá todo bien. ¿Agregarían alguna métrica importante, así métrica secundaria que a ustedes les sirve para tomar decisiones y para entender todo lo que está sucediendo? Mm, Creo que está completo. eh, Bueno, pasamos a lo siguiente nomás. Y tenemos un nuevo integrante ahí. Bien. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo deberíamos apagar un anuncio o un conjunto de anuncios? Y esto va más referido a la optimización. Una vez que ya entendimos qué es lo que está sucediendo, la idea es entender, bueno, cuándo lo apago y cuándo corresponde pagarlo y cuándo no. La idea es que si no tuvimos resultados luego de 3 o 4 días, ya sea con un anuncio o con un creativo, a los creativos quizás lo podemos dejar más tiempo, pero con un conjunto de anuncios, un público que no funcionó después de 3 o 4 días, yo suelo apagarlo y probar otra cosa nueva. Ahora bien, depende mucho del presupuesto que tengamos, porque quizás si nosotros tenemos un presupuesto muy bajo, esto se va a extender. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos tomar la decisión a 7, 10 días. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el presupuesto es tener, si yo tengo un presupuesto más alto, también tengo un alcance más alto, lo que significa que la estadística se pone a prueba más rápido, que consideremos un presupuesto alto. Y depende para qué, depende qué es lo que vendamos y cuál sea el objetivo. Un presupuesto, a ver, depende, hay que ver cada rubro, ¿no? Es imposible decirte rubro por rubro, pero si es una campaña, mira, en términos mínimos, lo que dice Facebook es que si hacemos campañas de mensajes, tengamos unos 6 7 dólares diarios. Si hacemos campañas de conversiones, tengamos al menos unos 10 dólares diarios. Y para mí 10 para campaña de conversiones es un poco bajo, o sea, está como en el límite. Entonces, de ahí para adelante yo empezaría a considerar si es alto o bajo. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una concesionaria de autos, una mueblería inmobiliaria, y capaz que 10 dólares en campaña de conversiones es bajísimo, muy bajo, porque un costo quizás por resultado nos salga 200 dólares, 150, por lo menos en una inmobiliaria, porque el retorno también de eso, que Facebook ya detecta que vos sos una inmobiliaria, es muy alto también y por eso también el costo que genera es muy alto. Eh, entonces, en esos casos hay que analizar qué vendemos para saber si termina siendo bajo o no. Bien. Y entonces, básicamente eso, si tenemos un presupuesto bajo, significa que hay que tenerlo probando un poquito más tiempo al anuncio y eso se van a ir dando cuenta básicamente con experiencia. Acá, por ejemplo, yo les traje un caso en donde fíjense que el importe gastado no era tan diferente entre un conjunto y otro, pero el costo por resultado sí fue enorme, fue casi el doble.
Entonces yo lo que decidí es apagar este conjunto de anuncios y prender uno, o sea, duplicarlo con una prueba nueva, en este caso. Y todavía no tengo los resultados, así que no los traje. Bien. Si no tiene resultados, gasta presupuesto y por más que tenga visitas, no tiene actividad de compra dentro de la página, perdón, estaba leyendo sin pensar. Si no tiene resultados, gasta presupuesto y por más que tenga visitas, no tiene actividad de compra en la página, puede ser, esto es lo que yo les mencionaba, que estamos llamando la atención de una manera incorrecta. Quizás le estamos llamando la atención al público incorrecto o estamos haciendo clickbait. Estamos fomentando demasiado que las personas entren a la web o que nos manden un mensaje. Estamos generando demasiada expectativa y lo que se terminan encontrando no es lo que buscaban. Esto suele ser más común por ahí en cursos online y productos más emocionales. Si nosotros estamos vendiendo productos físicos, no suele ser, no, es menos común, digamos, salvo que tengamos precios altísimos, salvo que el producto de lo que vendamos esté fuera de lo normal y la gente cuando entra no le interesa y se va ahí nomás. Bien, ¿esto queda claro? ¿Cuándo pagar un anuncio? Bien. Ahora, nosotros usamos mucho las estructuras consolidadas. Y hay varios problemas que se pueden llegar a dar cuando nosotros usamos estructuras consolidadas. Generalmente, si usamos CBO, el presupuesto a nivel campaña, lo que suele suceder, no siempre, pero lo más típico sí, es que el presupuesto se distribuya más a los tráficos templados y calientes. ¿Por qué? Porque claramente lo que hace el administrador es enviarle anuncios a quienes tienen más chances de comprar. ¿Y quiénes son las personas que tienen más chances de comprar? Los que ya nos conocen. O sea, una cuestión lógica de marketing. Entonces, ¿qué suele hacer? Entregar todo el presupuesto a esos conjuntos. Fíjense acá, tráfico templado, y acá al último, tráfico caliente. Tenemos la mayor inversión ahí y el tráfico frío no hubo prácticamente inversión. ¿Qué sucede con esto? Está bien, acá tuvimos un montón de ventas y el ROAS estuvo súper positivo. Pero a la larga, el mes que viene, cuando quieras hacer anuncios, vas a tener un público templado y un público caliente súper saturado. Así que a no ser que tengas productos nuevos o nuevas novedades, es muy probable que no le puedas vender lo mismo a esos públicos. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención de qué tantos datos estemos consiguiendo también y cuántas personas estemos metiendo dentro del embudo. Porque es muy común, hace un par de días tuve una consulta de una clienta que me hizo una asesoría y me planteó este problema. El chico que le estaba haciendo anuncios venía haciendo campañas a tráfico templado y tráfico caliente de hace 3 meses y cuando llegó a mí me dijo, che, no estoy vendiendo nada, haga lo que haga. Y le digo, claro, porque no tenés gente nueva, o sea, es como haber empezado de cero con tu embudo. No tenés gente, toda la gente que ya te conoce ya se cansó de vos. Tenía una frecuencia de 60 más o menos, o sea, vos la veías, decía, y literal, nunca vi una frecuencia tan alta, 60 de frecuencia tenía. Y era una campaña que estaba prendida Sabía ni que literalmente hace 2 o 3 meses. existía, o sea, nunca, no sabía que existía una frecuencia de 60, Mm. chance. Les juro, ya después les voy a mandar una captura de pantalla. Eh, O sea, todo lo contrario, generó que no quiera ver nunca más en su vida la marca de las personas. exacto, o sea, imagínate, O sea, a por mí me persona. aparece 60 veces el anuncio. 60 veces el anuncio yo lo saco cagando. Claro, generalmente, viste que la gente puede poner clic en el anuncio y decir no me interesa, y no te vuelve a aparecer más ese anuncio. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Por qué? Porque está bueno dejar el CBO. Hoy en día es como que está piola dejar el CBO, a no ser que arranquemos de cero con un cliente que no tiene datos. Está bueno darle un poco más de libertad al administrador de anuncios. Si no tenemos datos, ayer con Lugo hablábamos de un cliente que recién está abriendo el e-commerce, entonces está bueno sí controlar un poco más y utilizar el ABO poniendo un buen presupuesto de tráfico frío y después como ir ordenando y bueno, después largaremos con un CBO. Pero para comenzar está bueno, o sea, para comenzar no, para un cliente que tiene unos datos regulares, digamos, está bueno activar el CBO. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esto no suceda? Yo lo que hago es, dejo 2, 3 días así abierto, tal cual está, que se distribuya como para darle un poco de tracción a la campaña, y si veo que empieza a suceder esto, voy a presupuesto y calendario en los conjuntos de anuncios y pongo un límite de gasto en los conjuntos. Yo generalmente pongo un mínimo diario en los tráficos fríos. Me aseguro que por día se esté gastando en esos tráficos fríos tanto. Bien, dejándole el resto del presupuesto que puse a nivel campaña a libertad de Facebook para que lo distribuya en el resto de los conjuntos. ¿Se entiende? Entonces, en este caso,
no me acuerdo cuánto estamos gastando diariamente acá, pero si estamos invirtiendo 10.000 pesos por día, yo lo que hubiera hecho es decir, ok, un 50% me gustaría que se gaste acá diariamente y que esos otros 5.000 pesos que los distribuya como quiera el administrador. Si quiere ir a tráfico frío, templado, caliente, que lo maneje y que busque resultados. Eso es lo importante. Agus, me habías dicho que el límite, o sea, mínimo diario, si vos decís límite de 1500, es que por lo menos se gaste 1500. Era Ujú. como al revés la interpretación. Vos tenés dos tipos de límites, el mínimo diario y el máximo diario. Si vos pones mínimo diario es lo mínimo que se gasta por día. Si yo pongo Ajá. 1.500, se va a gastar de 1.500 como mínimo en adelante, digamos. ¿Puede llegar a gastarse 2.000? Sí, porque yo lo que le dije es que el mínimo tiene que ser 1.500. Si yo pongo máximo, se va a gastar como máximo 1.500. Quizás se gasta Perfecto. 1.000, quizás no. Sería al revés, no sirve en este caso, porque va a seguir sucediendo lo mismo que venía pasando acá. Claro, se va a ir para templado y caliente. Claro, es como que no le puse esa regla. Bien, vayan probándolo, cuánto les conviene que se gaste o no, pero también tengan en cuenta que está bueno dejarle cierta libertad al administrador. Ahora, esto está bueno en tomar la decisión sabiendo cuántos datos tiene el cliente, o sea, no está bueno hacerlo a través de suposiciones y cómo revisamos cuántos datos tiene el cliente de dos formas. Opción uno, cuando vamos a crear los públicos, vieron que yo creo un público, me dice interacción con Instagram y te dice el tamaño del público. Acá, por ejemplo, interacción con Instagram tiene 42.000 personas. Está bueno, interesante, en los últimos 90 días. PageView, 19.000. Bueno, tiene gente. Perfecto. Esa es una forma. Forma número dos, ir al administrador de eventos y ver en los eventos del Pixel cuántas personas visitaron la página o agregaron un producto al carrito, iniciaron pagos en los últimos 28 días. Y en base a eso vamos a ir sabiendo. Fíjense, en este embudo particularmente tenemos muchas visitas a la página y tenemos muy pocos agregados al carrito. Si no me equivoco, el 10% de 41.000 serían... No, está bien, está bien, está bien. Yo me equivoqué. Pero sí pocas personas que iniciaron pagos. O sea, fíjense que si yo hago un público caliente de personas que agregaron al carrito, iniciaron pagos y visitaron la página, no, estaría bien, tendría unas 50.000 personas. Bien. Que es menos, porque personas que visitaron la web también agregaron el carrito y es como que se restan. Más o menos unas 40.000 personas tendría. Bien, ¿se entiende eso? Pasamos. Esto creo que es lo último. Sí, es lo último. Una forma muy importante para mí de ir analizando los datos es desglosar por tiempo. Generalmente las campañas pueden entrar en aprendizaje limitado o siguen estando en fase de aprendizaje y a nosotros nos puede llegar a desesperar un poco o puede generar una confusión en cuanto a si están rindiendo o no las campañas. ¿Qué hago yo? Vengo a desgloses, acá tiempo, día. Entonces vos vas viendo de última, en los últimos 7, 5 días, si se bajaron las ventas realmente, si ese aprendizaje limitado hizo que, como creo que Beru decía el otro día, sí, a mí me agarró la fase de aprendizaje limitado, pero se vende igual. Y muchas veces tenemos ese tipo de mensajes en el administrador de anuncios. Lo importante es que nosotros revisemos realmente si eso se está dando o no, que lo comprobemos más allá del mensaje. Si hay compras, ya está, entra en la fase que quieras, digamos, que a mí no me interesa. Si realmente no hay compras, bueno, ahí voy a ver qué hago. Pero bueno, la idea es eso. Y acá, esta es la otra. Si yo tengo una campaña prendida hace un mes y la primera semana de ese mes me vendió una locura, tenemos un ROAS de 20, pero hace 20 días que no vendo, che, fíjate qué está pasando porque tu ROAS actual está sesgado por lo que sucedió en la primera semana. ¿Se entienden? O sea, cuidado con eso. No se relajen si ven que tienen un buen ROAS. Desglósenlo, vayan viendo cuándo se dieron esas ventas, porque en una de esas hace 10 días que no están vendiendo y por más que el ROAS sea bueno, esa campaña no funciona más. Y hay que hacer algo. Hay que cambiar público, creativo, lo que sea. Yo les diría que máximo 7, 10 días, como muchísimo 10 días, esperen antes de tomar una decisión. A la hora de renovar creativos, yo esperaría unos 5 o 7 días. Si a los 5 o 7 días baja el rendimiento, ahí yo ya estaría pensando y le empezaría a decir al cliente que necesitamos creativos nuevos o bueno, o la acción que ustedes quieran tomar. Bien, pero traten de no esperar 10 días para tomar acción. Bien. Bueno, chicos, eso es lo que por ahí les quería enseñar con estas clases. ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que les parezca importante a la hora de analizar? ¿Que haya faltado por explicar?
Yo tengo una pregunta. A mí no me quedó claro el tema de la saturación de públicos. O sea, ¿cómo te das cuenta que un público se saturó? Por dos cosas. Por la frecuencia y por la cantidad de compras que estás recibiendo. Si vos ves que la frecuencia es alta, sigue subiendo, y las compras ya, no sé, suponete, mira, acá más o menos está el ejemplo, pero tenías 3, 2, hacé cuenta que venía 2, 2, 2, 1, 1, 1 y ahora hay 0, bueno, che, acá hay un problema de que dejó de vender, la frecuencia sigue siendo cada vez más alta, es porque no estoy renovando ese público. Se saturó. Ok, Son distintas métricas las que nos dicen, las que nos terminan de confirmar que eso tiene una saturación. buenísimo.